Hoy tengo aquí para ti un coupé con ventana dividida del año 1963. Imagínate esto. Es 1963. Los Beatles acaban de lanzar su primer álbum. JFK está en la Casa Blanca. Y Chevrolet acaba de presentar un coche tan revolucionario. Hizo que los fabricantes de automóviles deportivos europeos cuestionaran todo lo que creían saber sobre la ingeniería estadounidense. El Corvette Steinren no era solo un modelo nuevo. Fue una reinvención completa de lo que podría ser un automóvil deportivo estadounidense. Hoy profundizaremos en 20 secretos impactantes sobre el 63 Stingray que cambiarán por completo la forma en que ves este ícono de fibra de vidrio. Créame, cuando lleguemos al número 1, comprenderá por qué los coleccionistas consideran que este es el Corvette más importante jamás construido. Número 20. La geometría de suspensión oculta del Sora Arcus Duntov. Esto es algo que el 99% de los fanáticos de Corvette no saben. La suspensión trasera independiente del Stingray 63 no era simplemente nueva. Contenía una pieza secreta de genialidad de ingeniería, cortesía del propio Sora Arcus Duntov. Mira, Sora había estudiado el diseño del eje oscilante del Mercedes-Benz 300 SL e identificado su defecto fatal. Comba positiva extrema bajo compresión. Su solución fue una ballesta transversal montada sobre el diferencial con brazos arrastrados y una geometría compleja que realmente mejoraba la inclinación bajo carga. Pero aquí está el truco. Sora ocultó puntos de montaje de suspensión adicionales en el marco. Estos no se usaron en la producción, pero estaban allí para los corredores que sabían dónde buscar. Con brazos de arrastre de diferentes longitudes instalados en estos puntos de montaje secretos, se pueden transformar por completo las características de manejo del automóvil. GM nunca reconoció oficialmente estas disposiciones de carrera, pero si te metes debajo del chasis de un 63 con una linterna, encontrarás los agujeros adicionales perfectamente perforados y roscados, esperando liberar el verdadero potencial del Stingray. Número 19. La ventana dividida era casi ilegal. Todo el mundo conoce la icónica ventana trasera dividida, pero aquí viene la parte impactante. Casi no llega a producción debido a las normas de seguridad. A fines de 1962, apenas unos meses antes de la producción, el Consejo Nacional de Seguridad en las Carreteras estaba impulsando una legislación que habría prohibido cualquier obstrucción en el espejo retrovisor. Del Mecho luchó con uñas y dientes para mantener su diseño intacto, e incluso creó una demostración especial para los reguladores. Hizo construir dos Stingrays idénticos, uno con la ventana dividida y otro sin ella. Conductores profesionales hicieron pasar ambos coches por pistas de obstáculos idénticas. Y, sorprendentemente, el coche con ventanilla dividida funcionó mejor. ¿Por qué? La columna central actuó como un punto de referencia que ayudó a los conductores a calcular las distancias con mayor precisión. La apuesta de Mecho dio sus frutos, pero documentos internos de GM revelan que ya se habían preparado para un diseño de ventana de una sola pieza de respaldo por si acaso. Esos moldes prototipos se guardaron en secreto y finalmente se usaron para el modelo del año 64. Si los reguladores hubieran decidido de otra manera, el elemento de diseño más emblemático en la historia del Corvette nunca habría visto una sala de exposición. Número 18. Los números de serie secretos de inyección de combustible. El sistema de inyección de combustible Rochester era una opción de $7,000 en el dinero de hoy, y solo el 10,6% de los compradores marca esa casilla. Pero esto es lo que incluso la mayoría de los propietarios de Corvette Fi no saben. Hay un sistema de número de serie oculto que revela detalles increíbles sobre su motor. Más allá del sello estándar del motor, Rochester codificó cada unidad de inyección de combustible con una secuencia alfanumérica críptica en el lado del pasajero del cuerpo principal. Los dos primeros dígitos indican la semana de montaje. Pero el tercer personaje es donde la cosa se pone interesante. Las letras AD indican que ingeniero de GM calibró personalmente esa unidad.
Fue el propio John Dawson, el padre del sistema. B era su asistente, Tom Peggins. Las unidades marcadas con A eran consistentemente un 5% más fuertes que otras porque Dawson era conocido por sus calibraciones optimistas. Aún más impactante es que aproximadamente 200 unidades estaban marcadas con una X, lo que indica que estaban calibradas para fines especiales. Supuestamente estaban destinados a ejecutivos de GM y ciertos equipos de carreras. GM siempre negó cualquier apoyo a las carreras de fábrica. Número 17. El escándalo de la fórmula de fibra de vidrio. GM afirmó que la carrocería de fibra de vidrio del Stingray era revolucionaria, pero estaba ocultando un problema enorme. La fórmula de resina utilizada en los primeros 3 meses de producción era fundamentalmente defectuosa. Documentos internos revelan que las medidas de reducción de costos llevaron a utilizar un catalizador más barato que no curaba completamente en climas fríos. Los automóviles fabricados entre agosto y noviembre de 1962, aproximadamente del VIN 100 al 3700, tenían carrocerías que literalmente comenzaban a delaminarse después de 5 años. GM compró en secreto cientos de estos coches a través de concesionarios, destruyéndolos para evitar demandas. Pero aquí está el giro. No pudieron atraparlos a todos. Hoy en día, estas rayas de cuerpo blando son en realidad más valiosas para los coleccionistas que saben qué buscar. La señal reveladora, toque la fibra de vidrio detrás de las puertas. Si suena hueco en lugar de sólido, tienes una de las infames primeras compilaciones. Los talleres de restauración cobran el triple por estos coches porque toda la carrocería necesita un tratamiento especializado para estabilizar la resina sin curar. Número 16. El Z6 empaqueta opciones de eliminación de carreras. Todo el mundo habla de lo que añadió el paquete Z6, pero el verdadero secreto es lo que eliminó. El código de pedido Z6 viene con un menú fascinante de opciones de eliminación que no aparecen en ninguna literatura para el consumidor. La opción de eliminación J56 elimina el calentador por completo. El J57 eliminó toda la insonorización, pero el santo grial fue el J58, que eliminó la estructura interior de fibra de vidrio y la reemplazó con un panel de aluminio que ahorró 20 kilogramos. Solo se fabricaron 7 autos con las 3 opciones de eliminación y nunca se vendieron al público. Se trataba de mulas de ingeniería de GM que de alguna manera acabaron en manos de equipos de carreras específicos. El equipo de Roger Penske hizo campaña con uno de estos Z6 ultraligeros y años más tarde admitió que era casi 150 libras más liviano que un Z6 estándar. Cuando la SECA sospechó y exigió inspeccionar el coche, este se incendió misteriosamente en el transportador. El reclamo del seguro enumera el VIN y ese automóvil o lo que quedaba de él se vendió en una subasta en 2019 por $800,000. Número 15. El mito de la trituradora de rocas Mani. Aquí tienes un secreto que te dejará boquiabierto. La famosa transmisión Rock Crusher Mi 22 nunca estuvo disponible oficialmente en el Stingray 63. La propia documentación de Chevrolet indica claramente que el M22 no debutó hasta 1965. Sin embargo, se han documentado docenas de números originales que coinciden con Corvettes del 63 con transmisiones M22 con fechas de fundición de 1963. ¿Cómo es esto posible? La respuesta está en un acuerdo secreto entre Zora Arquestando y Munich Gear Works. Mani estaba desarrollando el M22 en 1962 y necesitaba pruebas en el mundo real. Zora dispuso que se instalaran aproximadamente 40 M22 de preproducción en automóviles con opción Z6 destinados a clientes especiales. Estas transmisiones tenían relaciones de transmisión experimentales y utilizaban una aleación diferente para el engranaje del grupo. Si encuentras un 63 con un M22 que tiene un número de fundición que comienza con X, tienes una de estas unidades de pruebas secretas que valen más que el auto en sí para el coleccionista adecuado. Número 14. El código de pintura que no existe.
Hojee cualquier tabla de colores del Corvette 63 y encontrará 7 colores oficiales, pero hay un octavo color que GM pretende que nunca existió. Marlboro Maroon Metallic, código de pintura 942. Este rojo metálico profundo, casi púrpura, fue creado específicamente para la raya personal de Harley Earl. Earl se había retirado como jefe de diseño de GM, pero mantenía una oficina y ciertos privilegios. Encargó este color único, que requirió un proceso especial de 3 etapas que costó 10 veces más que la pintura estándar. Cuando Bill Mitchell se enteró, se puso furioso. No por el costo, sino porque el color era precioso y no lo había pensado. Mitchell ordenó 20 coches más pintados en 942 para los ejecutivos de GM. Cuando la noticia se filtró a los concesionarios, comenzaron a solicitar el color ejecutivo. La solución de GM, lo numeraron como 932 y lo agregaron como una opción de mitad de año, pero la fórmula fue ligeramente diferente. Menos morado, más rojo. Hoy en día, es posible identificar un automóvil 942 original verificando el código de pintura en la etiqueta del modelo. Si muestra 942 en lugar de 932, encontraste uno de los 21 especiales de Harley Earl. Número 13. Los conductos de refrigeración de los frenos que no estaban. Esas rejillas de ventilación de aspecto agresivo detrás de las ruedas delanteras. Chevrolet afirmó que eran conductos de enfriamiento de frenos funcionales. Ellos mintieron. En los coches de producción, estas rejillas de ventilación estaban completamente bloqueadas por dentro. Pero aquí es donde se pone interesante. Las placas de bloqueo fueron diseñadas para poder quitarlas fácilmente por debajo. GM había diseñado completamente un conducto que canalizaría el aire directamente a los rotores de freno. ¿Por qué bloquearlos? Seguro. Los abogados de GM temían que llamar los conductos de enfriamiento de frenos implicaría que los frenos estándar eran inadecuados, lo que daría lugar a demandas. La solución fue genial. Bloquearlos para los autos de calle, pero hacerlos funcionales en menos de 5 minutos para cualquiera que quiera competir. Las placas de bloqueo incluso tenían pequeñas perforaciones que parecían agujeros para sujetadores, pero en realidad eran marcas guía para saber dónde perforar. Los boletines de carreras internos de GM, que nunca estuvieron destinados al público, detallaban exactamente cómo activar estos conductos. Los automóviles con conductos activados de fábrica se pueden identificar buscando la pintura especial de alta temperatura de GM alrededor de las aberturas de los conductos, un detalle que agrega 50,000 pesos al valor de un automóvil hoy. Número 12. La polémica del tanque de combustible. El tanque de combustible del Stingray 63 esconde un oscuro secreto que podría haber acabado por completo con el programa Corvette. El tanque de fibra de vidrio era revolucionario, más ligero que el acero y, teóricamente, más seguro en caso de accidente. Lo que GM no publicó fue que la fórmula de resina era incompatible con ciertos aditivos de combustible utilizados por Shell y Texaco. Los memorandos internos de diciembre de 1962 muestran que los ingenieros de GM descubrieron que estos aditivos causaban que las paredes del tanque se ablandaran y eventualmente tuvieran fugas. El potencial de incendios era enorme. La respuesta de GM fue reformular silenciosamente la resina del tanque en enero de 1963, pero nunca retiró del mercado los autos afectados. En lugar de ello, emitieron un boletín de servicio a los distribuidores recomendando la inspección del tanque durante el servicio de rutina. Aquí viene la parte impactante. Proporcionaron a los distribuidores un sellador especial para recubrir el interior de los tanques sospechosos, pero muchos distribuidores ignoraron el boletín. Los restauradores estiman que hoy en día se ha reemplazado el 70% de los primeros 63 tanques. Los tanques originales se pueden identificar por un pequeño sello EP cerca del cuello de llenado, que representa la producción temprana. Estos tanques son bombas de tiempo con resina de 60 años. Sin embargo,
Los coleccionistas pagan primas por coches con depósitos originales. Número 11. El juego de números de RPO. Todo el mundo conoce las opciones de producción regulares de RPO, pero el Stingray 63 tenía un sistema paralelo de SPOs, opciones de producción experimentales que nunca se hicieron públicas. Estas opciones solo estaban disponibles para los clientes que conocían a las personas adecuadas en GM. XPO 771 era un motor diseñado con componentes internos equilibrados. XPO 883 era una caja de dirección de relación cerrada del programa Corvette Grand Sport. El más codiciado fue el XPO 99, que te permitía experimentar con todo lo que Zora Arkus Duntov quisiera esa semana. Un automóvil XPO 99 documentado recibió prototipos de culatas de cilindros de aluminio que no se inventarían hasta el motor Lady 8, 5 años después. Otro tiene pinzas de freno Grand Sport ocultas dentro de tambores de freno de serie. Los códigos XPO no aparecen en ninguna documentación. Fueron escritos a mano en hojas de construcción con lápiz y borrados antes de la entrega. La única prueba está en los cuadernos de ingeniería archivados de GM, donde Duntov registró meticulosamente cada construcción de XPO. En 2015, estos cuadernos se filtraron en Internet durante exactamente 24 horas antes de que los abogados de GM los cerraran. Pero ese tiempo fue suficiente para que los historiadores documentaran 47 automóviles equipados con XPO. Número 10. El misterio del sabotaje de San Luis. En octubre de 1962, algo extraño sucedió en la planta de ensamblaje de San Luis. Durante exactamente una semana, cada Stingray que salió de la línea de producción tuvo un defecto misterioso. Los puntos de montaje del marco se perforaron exactamente 1/4 de pulgada fuera de las especificaciones. Esto no fue suficiente para notarlo durante el montaje, pero causó vibraciones horribles exactamente a 72 millas por hora. Inicialmente, GM atribuyó el problema al desgaste de las herramientas, pero una investigación interna reveló algo impactante. Saboteado. Un ingeniero descontento que fue descartado para un ascenso al equipo Corvette había modificado deliberadamente las plantillas de perforación. Pero aquí es donde todo se pone raro. En lugar de despedirlo, GM lo transfirió al programa Chevelle con un aumento. ¿Por qué? Porque su error mejoró accidentalmente la frecuencia de resonancia del cuadro, haciendo que el coche fuera más estable a velocidades superiores a 120 millas por hora. GM retiró discretamente los vehículos afectados. VIN 4100 a 4650 y se perforaron nuevamente los puntos de montaje según las especificaciones, pero los corredores que sabían sobre los autos de octubre los buscaron. Hoy en día, puedes identificar uno midiendo la distancia entre los orificios de montaje del marco. Si están desviados exactamente 0,25 pulgadas, tienes uno de los infames coches de sabotaje. Número 9. Las ubicaciones ocultas del VIN. Todo el mundo conoce las ubicaciones de los VIN estándar, pero el Stingray 63 tiene 5 VIN ocultos que incluso la mayoría de los restauradores desconocen. Más allá del sello y la etiqueta habituales en el marco, GM estampó VIN parciales en ubicaciones extrañas. Hay uno dentro del pilar de la bisagra de la puerta izquierda. Necesitas un espejo y una linterna para verlo. Otro está debajo de la fibra de vidrio en el hueco de la rueda de repuesto, visible solo con una luz ultravioleta especial. Lo más extraño está dentro de la carcasa del altavoz de la radio. Tienes que desmontar completamente el tablero para encontrarlo. ¿Por qué tantos VIN ocultos? GM estaba paranoico con el robo y el intercambio de VIN. Estos números ocultos eran su póliza de seguro. Pero aquí está el verdadero secreto. Los VIN ocultos no siempre coinciden. Alrededor de 200 automóviles tienen VIN ocultos no coincidentes debido a una confusión en la planta. En realidad, estos coches con errores valen más para los coleccionistas porque son anomalías documentadas. El automóvil con error más valioso tiene 3 secuencias de VIN diferentes ocultas por todas partes,
lo que sugiere que partes de 3 automóviles diferentes se fusionaron de alguna manera durante el ensamblaje. Ese coche se vendió por 1,2 millones en Monterrey. Número 8. La cubierta del compuesto del neumático. El Stingray 63 venía con neumáticos diagonales que parecían normales, pero no lo eran. GM trabajó en secreto con Firestone para desarrollar un compuesto especial solo para el Corvette. Estos neumáticos, marcados con una pequeña C en el molde del flanco, utilizaban una fórmula de caucho tomada de la división de carreras de Firestone. El compuesto era sensible a la temperatura. Por debajo de los 50 grados estaban duros como una piedra, pero por encima de los 80 grados se volvían increíblemente pegajosos. El problema es que esta misma característica hacía que se desgastaran en menos de 5.000 millas durante la conducción en verano. Cuando los clientes se quejaron, GM alegó que el desgaste se debía a la conducción enérgica. Los documentos internos cuentan una historia diferente. GM sabía del problema del desgaste, pero calculó que era más barato garantizar los neumáticos discretamente que cambiar los compuestos. Aquí está el truco. Estos neumáticos compuestos originales ahora valen 5,000 pesos cada uno para los coleccionistas. ¿Por qué? Porque son imposibles de replicar. Firestone destruyó la fórmula en 1970 cuando perdió el contrato del Corvette. Las reproducciones modernas parecen idénticas pero carecen del compuesto secreto. Puedes reconocer los originales por el patrón de desgaste. Se desgastan con total suavidad, casi como si fueran slicks de competición. Si bien las reproducciones muestran una fragmentación normal de la banda de rodadura. Número 7. Los rituales de pintura en la línea de montaje. Aquí hay algo que suena como una leyenda urbana, pero es absolutamente cierto. El taller de pintura de la planta de San Luis tenía extrañas supersticiones sobre ciertos colores. Los trabajadores creían que la plata de Sebring estaba. Cada 10º coche plateado tendría problemas de pintura. Entonces desarrollaron un ritual extraño. En cada 10º automóvil plateado, el capataz del taller de pintura pegaba con cinta adhesiva 1 centavo debajo del parachoques delantero antes de irse. Lo llamaban pagar a los dioses de la pintura. Ridículo quizás. Pero los registros de control de calidad muestran que los autos plateados que costaban 1 centavo tuvieron un 90% menos de reclamos por pintura. Se pone más raro. Los automóviles de color negro smoking se pintaban solo los martes y jueves porque los trabajadores creían que la pintura negra aplicada en otros días mostraría marcas en forma de remolino. Los autos rojos de Riverside recibieron una capa adicional de pintura transparente porque un pintor insistió en que el rojo quería escapar. Estos no eran procedimientos oficiales. Eran conocimientos tribales que se transmitían entre trabajadores. Hoy en día puedes comprobar si tu coche formó parte de estos rituales. Los coches de 1 centavo tienen una pequeña impresión circular en la fibra de vidrio debajo del parachoques. Los martes y jueves, los coches negros tienen códigos de fecha estampados en el cortafuegos que corresponden a esos días. Estos coches rituales tienen un precio superior porque realmente tienen una calidad de pintura mejor. Número 6. El ADN del Grand Sport oculto a simple vista. Solo se construyeron 5 Grand Sport, pero su ADN está oculto en cientos de Stingray 63 normales. Cuando GM canceló oficialmente el programa Grand Sport, ya habían fabricado componentes livianos especiales en lugar de desechar herramientas costosas. Estas piezas se mezclaron silenciosamente en la producción regular. La carcasa del Different. Cial de aluminio ligero diseñada para Grand Sports. Aproximadamente 300 vehículos normales los recibieron. Conductos de freno especiales de acero de calibre fino. Los instalaron hasta que se acabaron las existencias. El hallazgo más increíble es el volante ligero, un 30% más ligero que el estándar. Se instaló en aproximadamente 50 automóviles construidos en diciembre de 1962. No se trataba de pedidos especiales ni RPOs.
Los trabajadores simplemente cogían las piezas que estaban en los estantes. GM nunca documentó que autos tenían componentes Grand Sport, pero los corredores en el número 1 pudieron sentir la diferencia. Hoy en día, encontrar estas piezas es como encontrar oro. Un diferencial Grand Sport confirmado añade 75.000 al valor de un coche. El volante ligero está asegurado por más que la mayoría de los coches completos. Puedes identificar estas piezas por sus números de fundición que comienzan con GS, seguidos de códigos de desarrollo que nunca debieron salir del departamento de ingeniería. Número 5. Los motores de la orden ejecutiva. En febrero de 1963 ocurrió algo sin precedentes. Banky Knudson, gerente general de Chevrolet, encargó personalmente 24 Stingrays con un motor que no existía en ningún catálogo, un 327 con cabezales de inyección de combustible Lady 4 secretos, pero con un árbol de levas más suave. ¿Por qué? Quería el poder de la inyección de combustible con el comportamiento callejero de un motor carburado para sus amigos ejecutivos. Estas literas especiales fueron construidas fuera del horario laboral por técnicos cuidadosamente seleccionados. Cada motor fue probado personalmente en el dinamómetro por Geb Hofstadter, ingeniero jefe de Chevrolet. Los motores generaban aproximadamente 375 caballos de fuerza, 50 más que el Lady 4 de gama alta, pero con mejor comportamiento en la calle. Aquí viene la parte increíble. Estos motores no llevaban marcas especiales excepto las iniciales GH de Hofstadter estampadas dentro del cárter de aceite. Knudson donó estos coches a distribuidores influyentes, patrocinadores de carreras y celebridades. Carroll Shelby consiguió uno e inmediatamente intentó aplicarle ingeniería inversa. Cuando no pudo replicar la potencia, llamó directamente a Knudson. La respuesta de Knudson: algunas cosas no se pueden comprar, Carroll. Hoy en día, solo sobreviven 7 locomotoras Banky Special confirmadas. Uno se vendió el año pasado por más de un Z6 completo. Número 4. El experimento de pintura que cambia de color. El departamento de diseño de GM estaba experimentando con ideas audaces en 1963, incluida pintura sensible a la temperatura. Crearon 5 mantarrayas con una pintura especial que cambiaba de color según la temperatura. Hacía frío y el coche parecía de un azul intenso. Al calentarlo pasó de morado a rojo. La pintura utilizaba cristales líquidos suspendidos en una capa transparente, una tecnología que no se generalizaría hasta décadas después. A Bill Mitchell le encantó el efecto y lo quiso como una opción habitual. El problema era que la pintura costaba $50,000 por coche en el dinero de hoy y requería técnicas de aplicación especiales. Además, se degradó después de aproximadamente 2 años de exposición al sol. Estos 5 coches fueron entregados a miembros de la junta directiva de GM como regalo. Cuando la pintura falló, 4 fueron repintados de manera convencional. Pero un propietario, consciente de lo que tenía, guardó su coche en un garaje con clima controlado. Ese coche sobrevive hoy en día con aproximadamente el 20% de su capacidad de cambio de color intacta. Es propiedad de un coleccionista privado que ocasionalmente lo muestra en eventos exclusivos. Los asistentes describen el hecho de ver el coche cambiar de color como magia automovilística. GM todavía tiene la fórmula de la pintura guardada en su bóveda de patrimonio, supuestamente esperando que la tecnología la haga práctica. Número 3. La suspensión de carreras que no se suponía que existiera. A Zora Orkestanov se le prohibió oficialmente desarrollar piezas de carreras después de la prohibición de carreras de GM en 1963. Así que no los desarrolló. Evaluó los componentes prototipo de suspensión para su posterior producción. Esta gimnasia semántica condujo a la creación de la suspensión más sofisticada jamás oculta en un automóvil de producción. La configuración, denominada internamente Z7, que no debe confundirse con el RPO posterior, incluía componentes revolucionarios, brazos de control de aluminio,
Soportes de resorte de titanio y barras estabilizadoras ajustables con extremos estriados que permitían un ajuste infinito. Pero aquí viene la parte genial. Estos componentes fueron diseñados para que parezcan exactamente piezas originales una vez instalados. Solo quitándolos y comprobando el peso sabrías la diferencia. Se construyeron aproximadamente 30 juegos y se instalaron en automóviles destinados a corredores conocidos que ordenaron automóviles con misteriosas etiquetas de control de calidad. Estos coches permanecieron en una zona especial de la planta mientras el equipo de Dunto realizaba evaluaciones de calidad fuera del horario laboral. El coche Z7 más famoso fue comprado por Dick Thompson, que dominó las carreras de seca mientras los competidores lo acusaban de hacer trampa. Los inspectores técnicos no encontraron nada porque todo parecía original. No fue hasta 1998 que Thompson finalmente reveló la verdad en su autobiografía. Hoy en día, la identificación de los componentes Z7 requiere un análisis de rayos X para detectar los diferentes metales. Número 2. Los coches del terremoto de San Luis. El 3 de marzo de 1963, un pequeño terremoto golpeó San Luis durante el turno de noche. Registró solo 3,22 en la escala Richter, apenas suficiente para notarse, pero ocurrió en el momento exacto en el que 36 carrocerías de Corvette estaban curándose en sus moldes. La vibración provocó un fenómeno único. Se formaron burbujas de aire microscópicas en la fibra de vidrio, creando un patrón distintivo visible solo bajo luz negra. El control de calidad de GM aprobó los autos porque las burbujas eran invisibles a simple vista y no afectaban la estructura. Pero aquí es donde se pone increíble. Estos coches antisísmicos tienen una propiedad acústica única. El patrón de burbujas actúa como pequeñas cámaras de resonancia, dando a los coches un sonido distintivo. Los propietarios informan que estos Corvettes suenan más profundos y musicales que modelos idénticos. Los ingenieros de audio han confirmado el fenómeno. Los coches que producen terremotos resuenan en frecuencias específicas que potencian los sonidos del escape. En 2017, un equipo documental localizó los 36 vehículos del terremoto. Sobreviven 28 y sus propietarios se negaron universalmente a venderlos. Formaron un club exclusivo llamado Sociedad del Temblor. Un miembro analizó la firma acústica de su automóvil y utiliza los datos como sonido de notificación por correo electrónico. Estos coches se venden en comercios privados por sumas astronómicas porque son literalmente irreemplazables. Número 1. El Stingray que salvó a Corvette. Aquí está el secreto definitivo sobre el 63 Stingray. Un coche específico salvó todo el programa Corvette de la cancelación. A finales de 1962, la junta directiva de GM estaba considerando seriamente eliminar el Corvette. Las ventas del modelo 62 fueron decepcionantes y los ejecutivos cuestionaron gastar dinero en un automóvil deportivo de bajo volumen. La reunión de decisión se programó para el 15 de diciembre de 1962. 3 días antes, Bill Mitchell dispuso que un Stingray especial se estacionara en el garaje ejecutivo. Esta no era una raya cualquiera. Era el número de serie 100, el primer coche de producción pintado en un color que no existía, el azul camaleón. Esta pintura experimental cambiaba de azul profundo a verde según el ángulo de visión. Mitchell hizo que el auto fuera detallado a la perfección y lo estacionó junto al Cadillac del CEO Frederick Donner. Pero aquí está el genio de Mitchell. Colocó el auto de tal manera que Dane lo viera cambiar de color a medida que pasaba. Dane estaba hipnotizado. Pasó 20 minutos caminando alrededor del auto, observando cómo cambiaba. Cuando se inició la reunión de la junta directiva, Dane comenzó diciendo: «Caballeros, acabo de ver el futuro de Chevrolet. El programa Corvette se salvó. Ese coche, número de serie 1000, se suponía que iría a la colección Heritage de GM. En cambio, desapareció. Durante décadas, los historiadores lo buscaron. En 2021, fue descubierto en un garaje sellado en Suiza,
propiedad de un coleccionista que lo compró a un ejecutivo de GM en 1964. El automóvil conserva su pintura que cambia de color y nunca ha sido restaurado. Los expertos predicen que, cuando llegue a subasta, romperá todos los récords de precio del Corvette, porque sin ese coche, estacionado exactamente en el lugar correcto, es posible que nunca hubiera existido otro Corvette. Así que ahí lo tienes. 20 secretos sobre el Stingray 63 que demostraron que no era solo un auto deportivo. Era un laboratorio móvil de innovación, engaño y pura pasión por el automóvil. ¿Qué revelación te impactó más? Deja un comentario a continuación. Y si tienes tu propia historia de Stingray, queremos escucharla. No olvides suscribirte y activar la campanita. La próxima semana, expondremos la verdad oculta sobre los muscle cars que en realidad fueron construidos para NASCAR, pero se vendieron al público. Hasta entonces, sigue buscando esos bin ocultos.